dice el título Judas, un apóstol pero endemoniado. Y fue Jesús el que dijo: Judas es diablo. Estamos en guerra y todo el mundo está implicado, ya sea por Dios en contra de Satanás o por Satanás en contra de Dios. ¿Y qué es lo que está en juego en esta guerra cósmica? Nuestro destino eterno. No luchamos por trivialidades, luchamos por lo celestial, por el cielo mismo. Por eso, tomar la cruz a diario, orar siempre, hacer que todo pensamiento anti Dios sea esclavo de Jesucristo debe ser nuestro supremo llamamiento. Vigilar día y noche y por sobre todas las cosas, que todo pensamiento blasfemo, que todo pensamiento anti Dios sea esclavo de Jesucristo, se someta al gobierno de Jesucristo. Ese es nuestro supremo llamamiento como cristiano. Cuando nosotros simpatizamos con los malos pensamientos, nuestra mente se convierte en una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una casa hecha de pensamientos no crucificados, donde se esconde Satanás, donde protegemos a Satanás y desde ahí dentro nos ataca sin piedad. Eso es una fortaleza, una casa hecha para el diablo, de pensamientos no crucificados que el diablo utiliza para esconderse y para asetearnos, para arrojarnos flechas envenenadas, para envenenar toda nuestra vida. Por eso Pablo nos aconseja capturar los pensamientos rebeldes para que ellos se sometan a Cristo. Todo el ejército de pensamientos anti Dios se conviertan en esclavos de Jesucristo. Ese es nuestro supremo llamamiento. Y el ejemplo bíblico más claro de cómo un pensamiento blasfemo puede arruinar una vida es el caso de Judas. Miren lo que dice la Biblia. El diablo, ¿quién? El diablo había puesto en la mente de Judas el pensamiento de traicionar a Jesús. ¿Se dan cuenta que la guerra espiritual no es una guerra de igual a igual? Que no es una guerra por el poder, porque el poder que ostenta Satanás ha sido delegado por Dios. Y el poder de Dios es mucho más grande que el de Satanás. La guerra, mírame los ojos, la guerra espiritual no es una guerra de igual a igual. No es una guerra por el poder, es una guerra por la verdad. La verdad de Dios en contra de las mentiras del mentiroso, en contra de las mentiras del diablo. Esa es la verdadera guerra espiritual. Por eso, cimentar nuestra vida en la palabra de verdad es decisivo para nuestra supervivencia espiritual. Edificar nuestra vida, nuestra casa, nuestro ministerio, la iglesia, edificarla sobre la palabra de verdad es decisiva, crucial para nuestra supervivencia espiritual. Refiriéndose a Judas, Jesús dijo: es diablo. Pero no siempre fue diablo. Porque la Biblia dice que Judas era hijo de Simón Iscariote, era hombre. No nació siendo un ser sobrenatural,
no nació siendo demonio. Era hijo de Simón Iscariote, quiere decir que no era diablo. Llegó a ser diablo, pero no lo era. Fue llamado por Jesús, hermanos, para ser apóstol y enviado a predicar la palabra de Dios. La Biblia dice que Judas era amigo, apóstol legítimo de Jesucristo, dice la Biblia. Dice Hechos capítulo 1, verso 17. Judas era uno de nosotros, tan escogido para ser apóstol como lo somos nosotros. Quiere decir que Judas no era diablo cuando Jesús lo llamó al ministerio. No, llegó a ser diablo después. Él era hombre y fue llamado por Jesucristo a ser apóstol, sí. Y la Biblia dice que era amigo de Jesús. En Mateo 26, Jesús en el huerto del Getsemaní lo trató como amigo. Amigo mío, ¿a qué vienes? Aquellos que creen que es imposible caer de la gracia dicen que Judas no era un verdadero discípulo. Y apelan a 1 de Juan 2:19 que dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que sí era uno de ellos. La Biblia dice que sí era apóstol. La Biblia dice que sí Judas era uno de los discípulos. Encima tenía la tesorería, estaba a cargo de la tesorería del grupo. Dice el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos. Quiere decir que cuando Jesús lo llamó no era ladrón, llegó a ser ladrón porque Jesús no llama a ladrones al ministerio. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús llama a Judas al ministerio, ni era diablo, ni era ladrón, ni era traidor, llegó a ser traidor. Ni era el hijo de perdición, llegó a ser el hijo de perdición cuando Satanás entró en él. Fíjense lo que dice la Biblia. Así que era un apóstol legítimo de Jesucristo, sí. Era amigo de Jesús, sí. Y encima era el tesorero del grupo, sí. Y encima Dios, al igual que a todos los demás discípulos, Jesús le dio el poder para sanar enfermos, resucitar muertos, curar a los leprosos y expulsar a los demonios. Si Judas era diablo, ¿cómo es posible que echaba fuera a los demonios? Jesús dijo que si Satanás echa fuera a Satanás, pelea consigo mismo y acabaría destruyendo su propio reino. ¿Te das cuenta que cuando Jesús llamó a Judas al ministerio, Judas no era diablo, llegó a ser diablo? Lo llamativo de todo es que Judas el apóstol se convirtió en el diablo traidor y nadie se dio cuenta, excepto Jesús, por supuesto. Porque la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y es casi imposible que los demás discípulos se dieran cuenta de quién era Judas, porque Jesús lo trató de amigo. En el Getsemaní, ¿se acuerdan? Cumpliéndose una profecía proferida por David en el Salmo 41, cuando lo iba a traicionar, dice, un amigo mío. Y a él le dijo, amigo mío, ¿a qué vienes? Entonces, Judas no era diablo cuando Jesús lo invitó y lo llamó al ministerio, lo escogió. Llegó a ser diablo. No era ladrón, porque Dios no llama a ladrones al ministerio. No era traidor. Mirá lo que dice la Biblia. Llegó a ser el traidor. No era hijo de perdición. Llegó a ser hijo de perdición cuando Satanás, Juan 13, entró en él. ¿Te das cuenta?
Judas era un apóstol legítimo cuando Jesús lo llamó, pero un día decidió cambiar su lealtad. Y ahora ya no estaba con Jesús, sino que ahora Judas estaba con ellos, dice la Biblia. ¿Quiénes son ellos? Los oficiales del sumo sacerdote, hermanos, y los fariseos, quienes siempre se opusieron a Jesús y a su ministerio. Ahora Judas había cambiado de lealtad, había apostatado de la fe, había rechazado el apostolado, el ministerio, el honroso llamado a ser ministro y apóstol de Jesucristo. Se había cambiado de bando y ahora Judas estaba con ellos, con los enemigos de Jesús. El apóstol Judas llegó a ser diablo y con el diablo adentro fue y se ahorcó. Pero Jesús no hizo responsable a Satanás por la traición de Judas, sino que lo acusó al mismísimo Judas por ser el traidor. Cuando él anunció, uno de los 12 me va a traicionar, ¿qué hizo Judas? Se acercó y le preguntó, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dice, claro, eres tú. Y lo acusa de ser el traidor, aunque Satanás ya estaba dentro y lo estaba controlando y lo estaba impulsando. Siempre Jesucristo lo hizo responsable, el libre albedrío, la posibilidad de escoger a quién vamos a servir. Lo hizo responsable por la traición. Fíjense, Judas cayó en la apostasía. Despreció el llamado apostólico y traicionó a Jesús. Mirá lo que dice el apóstol Pedro. Cayó Judas por transgresión. ¿De dónde cayó? Nadie cae del techo si no está en el techo. ¿De dónde cayó Judas? De la gracia. Nadie puede caer de la gracia si no se está en la gracia. Y como hemos estado viendo a la luz de todas las escrituras que hemos mencionado, Judas era un discípulo verdadero, un apóstol legítimo. No era diablo cuando Jesús lo invitó al ministerio, no era ladrón, no era hijo de perdición, no era un traidor, llegó a ser el traidor. Por eso él apostató, cayó de la gracia, sí señor, y ahora se convirtió en guía de los que prendieron a Jesús y terminó ¿cómo? Dice, pereciendo para irse a su propio lugar. ¿A qué lugar? La Biblia dice que Judas se fue al lugar que le merecía, dice otra traducción, a su propio lugar. ¿A qué se refiere su propio lugar? El infierno, hermanos. Un lugar de perdición permanente. La morada definitiva que Judas adquirió por abandonar voluntariamente el bendito lugar del apostolado. ¿Y cómo lo sabemos? El mismísimo Jesús lo dijo. Al que me traiciona, y ya vimos que lo hizo responsable a Judas, aunque estaba influenciado por Satanás y había muchas puertas abiertas por donde Satanás se metió, siempre Judas tuvo la responsabilidad, siempre tuvo la opción de seguir sirviendo a Jesús o de no servirlo. Y lo hace responsable. Al que me traiciona va a pasarle algo terrible. Más le valdría no haber nacido. Seguramente al cielo no se fue. A un lugar de felicidad eterna no se fue. Qué escalofrío, ¿no? Jesús dijo, al que me traiciona va a pasarle algo terrible. Más le valdría no haber nacido. Eso significa que el infierno existe y que por lo menos hay una persona allí en este momento y estará para siempre. Y si hay uno, por la misma razón, podría haber otros. Este hecho, hermanos, elimina los argumentos a favor de la doctrina de que todos los hombres van a ser salvos. De ninguna manera. Solamente serán salvos aquellas personas que hacen de Dios su aliado en esta vida.
Aquellas personas que hacen de Jesucristo el Señor y Salvador en esta vida. Aquellos que se ponen del lado de Dios, se someten a Dios, van entonces a pasar a una mejor vida. Y acá tenemos el caso de una persona que decidió cambiarse de bando, cambiar de lealtad, abandonar el honroso llamado de haber sido escogido por Dios. Ay, hermanos, cuánta gente hoy en día desprecia el llamado de Dios. No solo que desprecia a Dios, desprecia el llamado que Dios puso en su corazón. Ese fue Judas y mira dónde terminó. Judas es una figura de profundas lecciones morales y espirituales. Y te dejo 4. Las que yo creo que son las más importantes. En primer lugar, hermanos, el pecado promete felicidad, pero paga con amargura. Judas fue apóstol legítimo de Jesucristo, privilegio que tuvieron solamente unos poquitos. Se sentó a los pies del unigénito Hijo de Dios para aprender. Fue ungido, vivió en una atmósfera sobrenatural de milagros durante 3 años, investido de autoridad y de poder para curar enfermos, sanar a los leprosos y echar fuera a los demonios. Sin embargo, Judas desertó. Abandonó el ministerio apostólico. ¿Y qué ganó con eso? Observen lo que era Judas y lo que llegó a ser. Su decisión de rechazar, abandonar y despreciar a Jesús y el ministerio que Jesús le había dado, ¿a dónde lo llevó? El apóstol, legítimo apóstol de Jesucristo, se convirtió en hijo de perdición y terminó en el infierno por despreciar a Jesús y por despreciar el llamado de Jesús. ¿Y qué ganan todas aquellas personas que, siguiendo el ejemplo de Judas, abandonan a Jesús o desprecian el llamado que Dios les ha dado a ellos? ¿Qué ganan? ¿Por qué despreciar el honroso llamado a servir a Dios, hermanos? ¿Por qué muchos creyentes tienen en poco el llamamiento divino? Acá tenés a una persona que despreció, abandonó, rechazó el ministerio apostólico. Se cambió de bando, cambió de lealtad y mira dónde terminó. ¿Qué ganó con abandonar a Dios y el llamado de Dios? Segundo, no hay nada inofensivo e inocente en proteger los malos pensamientos. El diablo le había sugerido a Judas que lo entregara y Judas aceptó el consejo y la sugerencia de Satanás y lo traicionó. La blasfemia no es solo negar a Dios con la boca, sino también con nuestra mente, hermanos. Cuando uno hace, habla o piensa cualquier cosa contra la naturaleza y las obras de Dios con el intento de reprocharle algo, eso es blasfemia. ¿Cuántos pensamientos blasfemios llegan a nuestra mente, hermanos? Empezamos a pensar mal de Dios o mal de la obra de Dios. Esos son pensamientos anti Dios, blasfemos, que si no los expulsamos rápidamente podemos terminar como Judas, envenenados, siendo hijos de perdición. Por eso les dije al principio, ya que lo que está en juego en esta lucha espiritual es nuestro destino eterno, tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios, orar siempre, vigilar día y noche y por sobre todas las cosas, entiendo, esclavizar todo pensamiento anti Dios. Ese tiene que ser nuestro supremo llamamiento. No menospreciemos el poder de influencia que tiene Satanás en nuestra mente. 3. Las áreas oscuras de nuestra vida
son las puertas por donde acceden las fuerzas del mal. Y Judas tenía muchas puertas oscuras, abiertas. Era ladrón, llegó a ser ladrón, ¿no? Ahí tenés una puerta que abrió. Era hipócrita. ¿Cuántos recuerdan en qué momento del ministerio Jesús le dijo a Judas que era diablo? En el mismísimo momento donde muchos discípulos empezaron a abandonarlo, Juan 6. Y en ese momento, aun cuando él era un diablo ya, aun siendo diablo, él no rechazó y siguió siendo, simulando, fingiendo ser un fiel servidor de Jesucristo, y no lo abandonó, siguió con él. En otra oportunidad fingió que tenía interés, preocupación por los pobres. ¿Te acordás cuando María derramó ese valioso perfume a los pies? Él se preocupó por los pobres. Mirá, si este frasco de perfume se hubiera vendido, no sé cuánta gente podría haber comido. Es decir, fingió preocupación por los pobres, pero la Biblia dice que ya él sacaba de la bolsa para beneficio propio. Hipócrita. Sin embargo, el acto más emblemático de su hipocresía fue con su beso, el beso con el que identificó y traicionó a Jesús. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, bien hipócrita. Pero además era avaro. Hay quienes piensan que Judas se desilusionó de Jesús y por eso lo traicionó. Claro, Jesús se reveló no como el Mesías político y militar que los iba a librar del yugo romano, o que iba a fundar un imperio en donde todo el mundo comería gratis. Claro, cuando él se reveló como otra clase de Mesías que la gente esperaba, Judas lo traicionó. Sin embargo, la verdadera razón por la que él traiciona, y más bíblica que esta, es por su avaricia. En un momento va a los sacerdotes y dice: ¿Cuánto me van a pagar si traicionan a Jesús? Bien avaro. Estas fallas de carácter, hermanos, fueron boquetes espirituales por donde Satanás entró para tomar dominio de su vida paso a paso, poco a poco. Pequeñas concesiones suelen ser la antesala de grandes transgresiones. Empezó robando de la tesorería, luego aceptó el blasfemo pensamiento de traicionar a Jesús y finalmente Satanás entró en él. Él escogió su propio lugar, el lugar que merecía, dice otra versión, ya hemos visto que es el infierno, el lugar donde él fue a parar. ¿Qué ganó este hombre con despreciar a Jesús y con despreciar el honroso llamado a ser apóstol, servidor del maestro? ¿Qué ganó? Ahora observen qué sucedió la noche en que él traicionó a Jesús. Jesús moja y le da el bocado, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia: Satanás entró en él. ¿Y qué pasó? Después que Satanás entró en él, salió y se perdió en la noche. Subrayá la expresión: se perdió en la noche. ¿Cuántos creyentes han salido de la presencia del Señor para destruirse a sí mismos en las penumbras de la oscuridad moral de este mundo? ¿Cuántos creyentes han abandonado el ministerio, han abandonado a Dios y hoy están en las penumbras de la noche? Al igual que Judas, se perdieron en la noche, en la oscuridad de la noche de este mundo carnal. No tomemos a la ligera los puntos flacos de nuestro carácter. No demos licencia o permiso, hermano, para hacer lo malo. No toleremos, apañemos o protejamos el pecado en nuestra vida. Recuerden que la paga del pecado es muerte, pero si nosotros tenemos la puerta cerrada al pecado, entonces Satanás no podrá hacernos daño. No podrá hacer daño a tu vida, no podrá hacer daño a tus hijos, no podrá hacer daño a tu familia, no podrá hacer daño a tu salud y no podrá hacer daño a nada de lo que tienes. La Biblia dice: el que no está en pecado, Jesucristo lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Dale fuerte ese gloria a Dios.
La clave de esto es tener todas las puertas cerradas. Si hay puerta cerrada, el ladrón no entra. Y 4, la última enseñanza que rescato de la vida de Judas, hermanos, es que las buenas oportunidades que Dios nos brinda tienen un límite. Jesús le brindó a Judas muchas oportunidades, las desaprovechó a todas. Primero, le brindó su amistad. Le dio poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Le lavó los pies. Mojó pan y se lo dio en la boca en señal de respeto y compañía. Y por último, en el Getsemaní, cuando Judas lo estaba traicionando, él lo trató como amigo. Nunca lo desenmascaró públicamente por ser ladrón, ni siquiera con sus discípulos. ¿Cómo es posible, hermano, que una persona tan llena de favores, tan privilegiada, pueda permanecer apática al amor de Jesús? ¿No corremos nosotros el mismo peligro? ¿Acaso el Señor nos ama menos que a Judas? ¿No nos ofrece como a Él la posibilidad de superar nuestras debilidades con su ayuda? ¿No tenemos nosotros las mismas oportunidades para ser discípulos de Jesús, hermano? ¿No nos trata a nosotros de la misma manera que trató a Judas? ¿No nos trata a nosotros con tanta misericordia, con tanta benevolencia, tantas bendiciones una tras otra? Que no seamos como Judas, desaprovechando las oportunidades, las bendiciones que Dios nos da. La vida de Judas nos recuerda que el tiempo de la gracia, hermanos, tiene límite. Y que Dios está siempre buscando personas que sean su instrumento de paz y bendición en este mundo. Aunque también sabemos que la fuerza del mal están buscando personas que sean instrumentos suyos para llevar maldición a esta. Y ahí está la responsabilidad humana. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a servir? Judas no era diablo, llegó a ser diablo. No era traidor, llegó a ser traidor. No fuera hijo de perdición cuando Jesús lo escogió. Llegó a ser paso a paso, en cada instancia. Él tenía la oportunidad de decir no a las sugerencias pérfidas del enemigo. Sin embargo, él aceptó su sugerencia. Un pensamiento blasfemo que terminó con su vida. Hermanos, lleno de enseñanzas espirituales está este pasaje. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. O servir a Dios de buena gana o serviremos los propósitos del diablo, porque no hay neutrales en esta guerra. O estamos por Dios en contra de Satanás o por Satanás en contra de Dios. Y lo que está en juego es nuestro destino eterno. Que no sea que nos pase como a Judas, desaprovechando la oportunidad, rechazando y despreciando el ministerio, hermanos, que Dios le había dado. Terminó en el infierno, hermanos. Nosotros también, esta es la responsabilidad humana, el libre albedrío, la posibilidad de escoger a quién vamos a escuchar, a quién vamos a servir. Cada uno debe tomar su propia decisión, servir a Dios de buena gana o serviremos los propósitos del diablo para nuestro propio mal. Cada uno de nosotros elige. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. ¿La suya? Yo y mi casa serviremos al Señor. No vamos a despreciar a Jesús, ni vamos a despreciar el honroso llamado que nos ha hecho a servir al Dios único y todopoderoso que tenemos. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Dale fuerte, dale fuerte.